Me enfrenté a un nahual y le corté el brazo en San Luis Potosí. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Quiero compartir contigo una historia que nos sucedió a mi familia y a mí. Es una anécdota que he mantenido en secreto porque mucha gente no cree en la existencia de esas bestias del demonio. Soy Miguel, originario del estado de Guanajuato. Actualmente tengo 50 años. La historia sucedió durante la Semana Santa, cuando mi familia organizó un viaje a la zona de Ciudad Valle, en San Luis Potosí, México. Es una historia que poca gente ha escuchado, ya que en realidad a nadie se la he contado por la incredulidad que suele generar. En esa época, en los años 90, mis padres tenían a mi hermanita de 4 años y estaban preparando el bautizo de mi otra hermana de 10 meses, mientras yo, siendo el mayor, tenía 17 años. En ese entonces tenían muy buena relación con sus compadres de nombre Rita y José, quienes tenían terrenos y casas un tanto alejadas de la ciudad, a unos 40 o 45 minutos de ahí, en San Luis Potosí. En ese entonces las carreteras eran de terracería, lo que dificultaba un poco el acceso, y el camino era bastante tenebroso, rodeado de maleza a los lados. Cuanto más avanzábamos, menos casa y gente veíamos. Finalmente llegamos a la propiedad de los compadres, que en realidad era una especie de caballa en medio de la nada, rodeada de cerros y montañas. La propiedad era bastante grande y estaba cercada con alambre de púas. Don José decía que rodeaba unas 4 hectáreas de monte. Ellos se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Tenían una zona limpia donde cultivaban maíz y otros vegetales, y otra parte destinada a las vacas. Todo parecía tranquilo, aunque el lugar también tenía un aire medio tenebroso. La cabaña estaba rodeada de vegetación, árboles enormes y maleza. Por las noches, con un poco de viento, se oía el crujir de la madera. Las primeras noches transcurrieron en calma. Antes de dormir, mis padres conversaban mucho con los compadres. Ellos tenían 3 hijos, pero estaban estudiando en la ciudad, por lo que vivían solos en esa cabaña. Me encantaba escuchar sus historias que contaban sobre lo que ahí pasaba, historias de nahuales, brujas y hasta chaneques. En mi mente pensaba que solo lo decían para asustar a los niños y que no saliéramos en la noche. Una tarde, los compadres fueron invitados a una fiesta por unos conocidos suyos de otra comunidad cercana. Mi padre y mis hermanas se fueron con los compadres. Yo, por mi parte, ese día me sentía muy cansado y molesto, ya que había discutido con mi papá. Así que le dije que los esperaría ahí, ya que según ellos solo irían a comer, y la verdad, yo no tenía ganas de salir. Se fueron alrededor de las 6 de la tarde. Yo me quedé acostado, ya que era una época en la que no existían celulares, así que no tenía nada que hacer. La cabaña estaba lejos de la civilización, sin acceso a la luz eléctrica ni agua corriente. Nos iluminábamos con lámparas de petróleo o con la vieja chimenea que había adentro. Ya casi a medianoche, un ruido en la madera me hizo despertar y quedarme en silencio, pensando que ya habían regresado y que quizá estaban forzando la puerta para entrar. Sin embargo, era muy extraño, porque la puerta tenía un alambre escondido que servía para quitar la tranca y abrirla desde afuera. Pensé, ¿cómo van a batallar si ya saben cuál es el truco para abrirla? La cabaña era grande, con 4 cuartos, un pasillo largo, la cocina y la letrina, que también estaba adentro. Solo había un pequeño pasadizo para acceder y una sola puerta para entrar y salir. Al escuchar que seguían forzando la puerta, me levanté sigilosamente y caminé despacio hacia ella. Esa noche, con luna llena, se alcanzaba a ver un poco con su luz. Cuando me acerqué a unos 2 metros, me quedé paralizado al ver una enorme bestia que estaba en 2 patas intentando forzar la entrada. Entonces percibí un olor muy desagradable, penetrante y asqueroso, como a excremento o a perro mojado. Me quedé paralizado por el miedo al ver esa criatura, cubierta de pelos, con garras enormes que rasguñaban la puerta. La puerta misma permitía ver la longitud de sus garras. Me quedé parado ahí durante unos 10 minutos, sin poder moverme, hasta que esa bestia se trepó al techo de la cabaña y se escuchaban sus pesados pasos. También intentaba entrar por el techo.
Fue en ese momento que reaccioné. Con dificultad regresé al cuarto todo asustado, sintiendo que el corazón se me salía por la adrenalina, al pensar que esa criatura quería entrar y qué sería lo que pasaría si me encontraba ahí, encerrado en la habitación. Cerré la puerta sin hacer mucho ruido para que no me detectara la bestia. Comencé a rezar en voz baja todo lo que sabía, pero esa criatura seguía resonando sobre el techo, que también era de madera. Como no había luz, me acerqué muy despacio a un viejo baúl que tenían los compadres. Estaba amarrado con alambre, pero pude desatarlo y abrirlo cuidadosamente para no hacer demasiado ruido. Dentro había herramientas de trabajo, una horquilla, una escopeta, una guadaña y un machete, entre otras herramientas que se usan en el campo. Tomé el machete y me escondí debajo de la cama, esperando en cualquier momento que esa bestia entrara. Era aproximadamente la 1 de la mañana y yo temblaba solo de pensar en ese horrible perro del mal que estaba fuera acechando. Por suerte, escuché el ruido del carro de don José que se acercaba. Pude ver la claridad de las luces de su coche, pero estaba tan aterrado que incluso me daba miedo salir a encontrarlos. Escuché cuando entraron platicando y llamándome por mi nombre, pero no podía hablar por el miedo que me invadía. Mi boca temblaba. Mis papás abrieron la puerta del cuarto. Yo me encontraba de pie con el machete en la mano. Decían que parecía salido de un trance, como si fuera un sonámbulo, con la vista fija en el techo. Se acercó doña Rita y empezó a rezar, a echarme agua bendita y a hacer una especie de limpia. En ese momento pude reaccionar y contarles lo ocurrido, lo que había visto. Me dijeron que quizá había tenido pesadillas, pero yo les insistí en que no fue así, que vi a esa cosa, esa criatura, que tal vez no me vio porque estaba intentando entrar y no lo logró, pero yo la vi, era enorme y caminaba en 2 patas. Esa noche no dormí nada, todos se fueron a descansar alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Sin embargo, a esa misma hora volví a sentir la presencia de esa bestia. Nadie se despertaba. Salí del cuarto y entré al de mis papás y mis hermanas, pero nadie reaccionaba, como si esa criatura los hipnotizara. La bestia forzaba una y otra vez la enorme puerta de la cabaña. Volví a tomar el machete y fui a buscar una botella de agua bendita, la misma que doña Rita me había preparado para el susto, y con ella formé una cruz. Por los relatos que había escuchado días antes, supe que la sal, el agua bendita y las curadas servían para defenderse de los nahuales. Eso es lo que hacía en ese momento. De repente dejó de escucharse ruido alguno, todo quedó en completo silencio, pero no pasó mucho tiempo cuando volví a escuchar cómo ese animal caminaba alrededor de la casa buscando algo. El cuarto de mis papás y mis hermanas estaba justo al lado del mío. Cuando los escuché, noté que alguien estaba rascando la madera. Comprendí entonces que esa criatura venía por mi hermanita de 10 meses que aún no estaba bautizada. Silenciosamente me armé de valor y me acerqué al cuarto donde dormían mis 2 hermanas, que parecían estar en un estado de hipnosis. Era increíble que nadie se despertara, a pesar del fuerte ruido. Me quedé paralizado, solo a un lado de ellas. La luna iluminaba la silueta enorme que se movía afuera, al lado del cuarto. Después de unos 15 o 20 minutos de vigilancia, observé que la bestia ya había roto parte de la madera, aunque apenas lograba meter una de sus garras, ya que la tabla era muy gruesa y reforzada. No le sería fácil romperla. Se escuchaba su furia por no poder cumplir con su cometido, que era llevarse a mi hermana pequeña. La bestia jadeaba, haciendo sonidos como el de un perro que quiere salir a algún lugar. Volvió a impregnarse ese olor horrible a excremento y a perro mojado. En un momento de valentía, la criatura volvió a meter una de sus garras, y de un solo tajo que di con el machete, esta salió desprendida. La criatura lanzó un grito aterrador. Tuve que cubrirme los oídos y esa cosa salió corriendo. Se oía cómo rompía la maleza con su paso. Sorprendentemente, en ese instante, todos se despertaron de golpe. Cuando me vieron parado ahí muy asustado, llegaron doña Rita con una lámpara y don José con una escopeta. No preguntaron qué había pasado, les conté lo ocurrido y les mostré la garra llena de sangre y el gran hueco en la pared. Ya eran pasadas las 4 de la mañana y nadie pudo volver a dormir. Todos nos refugiamos en la sala junto a la chimenea y ahí permanecimos hasta que amaneció.
A eso de las 7 de la mañana fuimos a ver la garra. Fue algo increíble. Esa no era una garra de un perro o un tigre, era algo más impactante. Era la mano de un ser humano, del codo para abajo. Dijeron los compadres a mis papás que se trataba de un nahual. Ellos, que vivían solos en esa cabaña desde hacía años, dijeron que jamás habían visto alguno cerca. Les comenté que una de mis hermanas aún no estaba bautizada y se dieron cuenta de que esa criatura quería robársela. Mis padres tomaron todas sus cosas y nos regresamos a Guanajuato esa misma mañana para nunca volver a esa cabaña.